Porque ese tal él es una entidad demoníaca. Hay lugares que la tierra se niega a digerir. Este poblado abandonado es uno de ellos. Bajo sus cimientos no solo hay polvo, sino los restos de un vasto cementerio romano que reclama su derecho sobre los vivos. La tragedia marcó su final cuando dos hermanos encontraron la muerte bajo los cuernos de un toro bravo. Dicen que sus gritos aún rebotan en los muros agrietados, pero no son los únicos que habitan este silencio sepulcral. Aquí, la oscuridad tiene nombre propio, una entidad que se manifiesta entre las sombras y se hace llamar simplemente él. No es un fantasma, es algo mucho más antiguo, algo que nunca debió ser despertado. ¿Te atreverías a caminar por sus calles cuando el sol se pone? Ten cuidado, porque él ya te está esperando. Y luego a todos los benditos bastardos del universo. Bueno, hoy me encuentro de nuevo en este pequeño poblado, pero con una gran diferencia. En las veces que he estado aquí, las 2 veces anteriores que estuve, que si no lo has visto, pues te saldrá por aquí o te lo dejaré en un comentario fijado o en la descripción del vídeo. Fueron unas investigaciones bastante interesantes, bastante intensas por momentos, la verdad. Y bueno, pasaba por aquí y en esta ocasión, como vengo con más cámaras, quería hacer una prueba un poco más intensiva, pudiendo colocar las cámaras de otra manera e intentar registrar más zonas, ¿vale? Entonces, bueno, tengo ahí esa cámara, ¿vale? Como podéis ver, tengo ahí esa cámara, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo esto porque ahora tengo intención de utilizarlo, evidentemente. Allí hay otra cámara, pero bueno, tengo esta cámara aquí, ¿de acuerdo? Y también tengo aquí en este salón esta cámara, porque como en otras ocasiones, aquí es verdad que aquí he tenido buenas respuestas. Sinceramente, esta habitación siempre da mucho mal rollo. Bueno, como ya los que lo sepáis de algunas de las veces anteriores que he estado, de las 2 veces anteriores que he estado, y quien no, pues os lo voy a contar. Aquí en este lugar fallecieron 2 hombres en un accidente con un toro que se salió de las fincas que hay alrededor y no pudieron hacer nada, murieron del tirón. Y aparte, esto está construido sobre lo que antiguamente fue uno de los terrenos de cementerios romanos más antiguos de la península. Entonces sí que es verdad que tiene ese aroma, ese aura, esa leyenda, más los acontecimientos que han ocurrido en su día. Entonces vamos a investigarlo. Tengo pensado hacer unas pruebas bastante interesantes, que nos vamos a ir poniendo al lío ahora, y las vais a ir viendo, pero antes quiero deciros una cosa. Ustedes saben que mi pasión es explorar lo desconocido, pero estar aquí fuera, enfrentando situaciones de alta tensión, genera un desgaste real. No es solo el miedo del momento, es el peso mental de procesar todo esto cuando las luces se apagan.
Muchas veces, tras una investigación intensa, me cuesta desconectar. He aprendido que para seguir trayéndoles estas aventuras, mi salud mental tiene que estar al 100%. No podemos explorar el exterior si por dentro estamos abrumados o con ansiedad. Por eso quiero hablarles de BetterHelp, el patrocinador de este vídeo. Es una de las plataformas de terapia online más grandes del mundo y para un ritmo de vida como el mío es ideal. Te conectan con un psicólogo cualificado que se adapta a tus necesidades y puedes hablar con tu psicólogo por vídeo, llamada o chat, estés donde estés. Familia, me costó admitir que necesitaba un respiro. Mi trabajo me encanta, pero la carga mental de las grabaciones es real y me las acabo llevando a casa. Con BetterHelp he encontrado la flexibilidad para tener mis sesiones esté donde esté. Me ha ayudado mucho a poder separar mi gran pasión de mi bienestar personal. Y créanme que eso se nota en el resultado del canal. Empezar la terapia con BetterHelp es fácil. En la página de BetterHelp te hacen algunas preguntas para ayudarte a encontrar un psicólogo que encaje contigo y tus necesidades. Y lo bueno es que si no te encaja, puedes cambiar de psicólogo o de psicóloga hasta encontrar el que prefieras. Lo que más me gusta es la flexibilidad. Si no conectas con tu psicólogo, puedes cambiarlo con un solo clic. El objetivo es que tú te sientas cómodo y escuchado. No tienes que cargar con el estrés tú solo. Si quieres empezar a priorizarte, usa el link betterhelp.com/bbtv que te dejo en la descripción para obtener un 10% de descuento en tu primer mes. Cuiden su mente para seguir disfrutando de lo que más nos apasiona. Bueno, y ahora vamos a continuar por aquí, ¿vale? Por esta zona de este pequeño poblado. Aquí he colocado esta cámara, cogiendo un poco toda esta zona, medianamente. Es verdad que no he puesto cámaras en esta ocasión por aquí, por la zona de allí al fondo donde está el colegio, pero en esta ocasión quiero centrarme más en esta parte, toda esta zona de aquí, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, como os decía, he colocado esta cámara aquí, ¿vale? Para tener un poco cubierto el pasillo también desde este lado. Y aquí dentro que está la luz, fijaos, he colocado ahí otra cámara con un pequeño móvil que graba bastante bien, la del apaño. Ahí se ve cómo coge toda esa zona. Aquí he colocado de momento esto porque pretendo estar aquí con el walkie, el detector de movimiento, haciendo sesión de Spirit, y traigo un antifaz para taparme los ojos y hacerla ya no solamente a oscuras, sino a oscuras y obligadamente a oscuras por llevar el antifaz, ¿no? A ver qué tal se da, ¿no? Como aquí en otras ocasiones también ha habido actividad, vamos a intentar abarcar un poco el poblado pues de otra manera, para que vosotros pues podáis sumergir en esta aventura conmigo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Voy a colocarme un momento esto aquí, ahí está. Yo creo que se ve bien, yo creo que se ve como se debe ver. Y ahora vamos a coger el rempo y esto. Y aquí nos vamos a traer el rempo, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a poner. Vale.
Ahí que se vea el walkie. Vamos a encender y lo vamos a poner aquí. Tal cual, que se vea bien. Oye. ¿Hola? Quiero decir una cosa, familia. Para quien no lo recuerde o quien no lo haya visto, la última vez que estuve aquí, algo me respondía diciéndome que podía ser él, ese él que a veces o bastantes veces parece que se manifiesta conmigo. Entonces, si es ese él quien ha hecho que se encienda el aparato este, ¿puedes volver a encenderlo? El calor reacciona, Es que fijaos cómo reacciona, Es que es como si estuviese aquí, ¿Hola? La sensación es súper extraña, Lo prometo. Si es uno de los dos hermanos, de los dos hombres que fallecieron aquí, en el accidente con ese toro,
¿Puede alguno de ellos volver a encender este aparato? Tío, otra vez. Es como si hubiese algo aquí. Fijaos, ¿eh? Hostia. Tío. Ok. Parece que la cosa se está poniendo intensa por momentos, tío. Parece que la cosa se pone intensa. Ok. Ok. De acuerdo. Hacemos una cosa. Aquí voy a colocar otro detector. Justamente aquí. Por si algo decidiese pasar. A ver si puedo. Coño, entre tantas cosas no puedo. Voy a colocarlo aquí. Ahí lo voy a colocar. De manera que si algo simplemente cruza, si algo cruza, lo escucharemos. Vale. Vamos a ir aquí al otro lado. Rápido. Vamos a encender este igual aquí. Ok. En principio debe de funcionar. Sí, hola, sí, ahí sí. Espero que se me esté escuchando. Me voy a asomar. Perfecto. Perfecto, suena. Entonces este lo vamos a dejar aquí encendido. ¿De acuerdo? Ahí. Y esto lo vamos a dejar aquí. De acuerdo, yo creo que se verá. Perfecto. De acuerdo. Aunque quizá lo vamos a colocar aquí. Diréis, ¿por qué? Porque recuerdo que la última vez que estuve aquí, en esta habitación, si no me equivoco, o no sé si fue en otra casita, pero vi algo dentro. Entonces lo voy a poner apuntando para una habitación, quizás sea mejor. Quizás esté mejor, sí. De acuerdo. Esto está. Ok. Y ahora voy a colocar tres velas.
Vamos a colocar otra por aquí. Pues mira, quizás por aquí mismo nos puede valer. Eso no es por mí, ¿eh? ¿Hola? Pues fijaos dónde estoy yo, ¿eh? Hostia, ¿eh? ¿Te molesta que ponga velas aquí en este pasillo? Si es que sí puedes volver a hacer pitar ese aparato. Parece que no. Que no le molesta. Vale. Ahí lo tenemos. De acuerdo. Las 3 velas. Sinceramente le da un rollete muy tétrico. Vale. Muy bien. Vamos allá. Prometo que yo acabo de escuchar como si algo se posase ahí. Que no sé si ha sido cosa mía, pero he notado ahí como si cayese una mijitita, una piedra. Ahí. Vale, fue en esta fue. Pero bueno, no importa. ¿Quién es? Tío. Alguien ha llamado a esa puerta. Hostia. Vale, son luces a lo lejos. Vale, no son luces a lo lejos. Lo que veo que brilla, es que no sé si la cámara se verá, es una señal de tráfico. Que me pareció verlo y parecía como algo mirando brillante. Vale.
De acuerdo, familia. Vamos allá. Vamos al lío, ¿no? Si eres nuevo o nueva en este canal, te animo a que te suscribas porque lo vas a gozar con el contenido paranormal que te traigo. Si ya estás suscrito, por favor, me gusta gigantesco, dale al botón de hypear, que me es de grandísima ayuda. Comenta cualquier cosa, siempre desde el respeto, comparte el vídeo con tus amigos. Y ahora sí que sí, bienvenidos una noche más a Benditos Bastardos. Deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo. Disfruta del episodio hasta el final. Vale. Vale, ok. ¿Lleva todo el tiempo comunicándose conmigo la misma entidad desde que he llegado? Antes, cuando estaba preparando mis cosas, escuché como la tos. Una tos bastante tosca de un hombre. ¿Fuiste tú? Hostia, del tirón. Del tirón. Y es que además esto reacciona fuerte, ¿eh? Vamos allá. Vamos al lío. Tío, me acabo de quedar loco. He hecho ese gesto. Prometo por Dios que es que creí que había alguien al lado mía. ¿Fue él? ¿Era él quien estaba al lado mía? Sí, ha dicho sí súper flojito. ¿Se encuentra ese él conmigo aquí? Me da mucho mal rollo, estar aquí, mucho mal rollo.
Y si está ese él aquí conmigo, ¿puedo saber qué es lo que quiere? La sensación es extrañísima por momentos. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Hostia. Qué susto, tío. Qué susto, tío. Lo siento, no me voy a poner esto, tío. Me da mucho mal rollo. Lo siento en el alma. Me da mucho mal rollo. Powering off. OX in mode. Ese él, ¿por qué se manifiesta conmigo en diferentes sitios? José, me ha parecido entender. ¿Está apegado a mí ese espíritu? ¿Ese espíritu me sigue desde la casa del cementerio? El Walkie, tío. Ya, ha dicho la espíritu. Tío, lo que sea lo está tocando ahora mismo. Lo que sea lo está tocando ahora mismo.
Ha crujido la puerta esa, ¿eh? Entendido. No sé si está ahí o salir. ¿Hay algo que quiere que me marche de este poblado? Sí, sí. ¿Corro peligro aquí? Porque ese tal él es una entidad demoníaca. Hostia, hostia. Hostia, tío. Hostia. Y es que prometo que por momentos noto un mareo tremendo, tío. Hacía ya varias investigaciones en las que yo no me sentía de repente como si me diesen una pata en la cabeza. Y un aplome tremendo, tío. ¿Hay algo que esté queriendo atacarme energéticamente? ¿Me ha respondido? Si hay algo que quiera atacarme energéticamente, ¿puedes volver a hacer eso que has hecho ahora mismo? Tío. ¡Oh! Las velas. Me ha apagado las velas. Hostia. Tío, no. Se va a balanzar para mí. Tío. Amelia, prometo que me notó un dolor de cabeza punzante. Y ha sido a medida que he ido desarrollando la investigación.
Necesito recoger y marcharme. Porque de verdad que me noto, tío, como una punza tremenda, como si me estuviesen atravesando con agujas, tío. Voy a recoger. Tío, ya me ha dado la paranoia de como si hubiese visto a alguien, tío, o algo. No. Voy a recoger y ahora me despido en condiciones. Bueno, familia, ya he recogido. Me encuentro algo mejor. Ahora voy a continuar el camino al siguiente destino. Lo veréis pronto, en pocos días. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño siempre. Nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo, con la siguiente aventura y con mucho más miedo y terror. Adiós.